Enlazados, las parroquias del Vicariato unidas. Queremos escucharte hablar. Agentes pastorales en acción. Tengo ganas de cantarte. Enlazados, lo que pasa en mi parroquia. Carlos, tu nombre es Jesús y mi motivo es la cruz. Su amor me cubre y jamás. Hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa Enlazados. Pues ahora ya estamos en Domingo de Ramos, aquí con ustedes para compartir las lecturas que reflexionamos junto con ustedes y también compartir algunos documentos. Hoy con la hermana Nermalí, y también tenemos la alegría de que hay un integrante más que va a acompañarnos en la conducción de este programa, el Padre Evaristo, quien dentro de poco también estará presentándose ante ustedes. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro programa Enlazados. Les saluda la hermana Nermalí Ramírez Campoverde, hija de Cristo Rey. Junto con el Padre Evaristo vamos a hacer llegar la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias Ramiro, Nermalí. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas con sus familias. Sí, yo soy Evaristo Odar, soy sacerdote jesuita recién destinado para Jaén y estoy aquí también apoyando a Nermalí y a Ramiro. Muy bien, entonces hermanos, las semanas anteriores hemos estado con ustedes compartiendo los capítulos sobre el documento de la santidad en el mundo actual. Hoy queremos compartir con ustedes el quinto y último capítulo de este hermoso documento del Papa Francisco. Vamos a dar inicio el combate y la vigilancia. El Papa Francisco nos dice que no se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana, que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya. Algunos puede ser la pereza, la lujuria, la envidia, los celos y otros, ¿no? Esta es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Otro punto importante del combate y la vigilancia, el Papa considera que el tema del mal no es un mito. No aceptaremos la existencia del diablo si empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempo de Jesús se podía confundir, por ejemplo, una epilepsia con la posesión del demonio. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto la realidad diciendo que todos los casos narrados en los evangelios eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Su presencia está en la primera página de las Escrituras, que acaba con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre del mal. La expresión utilizada ahí no se refiere al mal en abstracto, y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esa liberación para que su poder no nos domine. Entonces, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos, a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, Él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades, porque como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Otro acápite, el Papa considera la invitación a estar despiertos y confiados, dirá él. Para combatir al diablo tenemos las armas poderosas que el Señor nos ha dado y que nosotros ya conocemos, ¿no? La fe que se expresa en la oración, por ejemplo, en la meditación de la palabra, en la celebración de la misa, en la adoración eucarística, en la reconciliación sacramental, en las obras de caridad, en la vida comunitaria y también en el empeño
misionero que nosotros también tenemos que practicar. El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria que se lleva con una ternura combatida ante los embates del mal, nos dirá el Papa Francisco. Y el siguiente punto es la corrupción espiritual. El camino de la santidad es una fuente de paz y de gozo que nos regala el Espíritu, pero al mismo tiempo requiere que estemos con las lámparas encendidas, como nos va a decir el evangelista Lucas, y permanezcamos atentos, que nos guarde de toda clase de mal y que estemos en vela. No nos entreguemos al sueño, porque quienes sienten que no cometen faltas graves contra la ley de Dios pueden descuidarse en una especie de atontamiento, adormecimiento, como no encuentren algo grave que reprocharse, no advierten esa tibieza que poco a poco se va apoderando de su vida espiritual y terminan desgastándose y corrompiéndose. Por eso, hermanos, hay que ver que esta corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador, porque se trata de una ceguera cómoda y autosuficiente, donde todo termina pareciendo lícito. Parece que es bueno, pero no es bueno. Ahí está el engaño, la calumnia, el egoísmo y tantas formas sutiles de la autorreferencialidad, ya que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces hay que estar pendientes, hermanos. Otro gran bloque de este quinto capítulo es el tema del discernimiento, precisamente con la pregunta, ¿cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura, el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Discernimiento también como una necesidad imperiosa. Hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en 2 o 3 pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Por ello, para reconocer los caminos de la libertad plena, examínalo todo, quédense con lo bueno. Es una cita de San Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:21. También el Papa nos dirá siempre a la luz del Señor. El discernimiento no solo es necesario en momentos extraordinarios o cuando hay que resolver problemas graves o cuando hay que tomar una decisión crucial. Es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Por tanto, dice el Papa, pido a todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un sincero examen de conciencia. Al mismo tiempo, el discernimiento nos lleva a reconocer los medios concretos que el Señor predispone en su misterioso plan de amor para que no nos quedemos solo en las buenas intenciones. Bueno, y este discernimiento, el Papa nos lo señala como un don sobrenatural. Y es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes de sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales. Pero esto va más allá. Requiere de que podamos ver las normas de la Iglesia, la iluminación del Espíritu Santo, y recordemos siempre que el discernimiento es una gracia, aunque incluya la razón y la prudencia. La supera, porque se trata de entrever el misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene para cada uno, y que se realiza en medio de los más variados contextos y límites. No está en juego solo un bienestar temporal, ni la satisfacción de hacer algo útil, ni siquiera el deseo de tener la conciencia tranquila. Está en juego el sentido de mi vida ante el Padre, que Él me conoce y que me ama. El verdadero para que de mi existencia, que nadie conoce mejor que Él, el discernimiento en definitiva, conduce a la fuente misma de la vida que no muere, es decir, conocer al Padre, al único Dios verdadero y al que ha enviado, Jesucristo. No requiere de capacidades especiales, ni está reservado a los inteligentes o instruidos, y el Padre
necesita de la humildad y se manifiesta con gusto a los humildes. Otra característica del discernimiento es tratar de buscar, hablar, escuchar al Señor. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una disposición a escuchar al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Tal actitud de escucha implica, por cierto, obediencia al Evangelio como último criterio, pero también al magisterio que lo custodia, intentando encontrar en el tesoro de la Iglesia lo que sea más fecundo para el hoy de la salvación. No se trata de aplicar recetas o de repetir el pasado, ya que las mismas soluciones no son válidas en toda circunstancia, y lo que era útil en un contexto puede no serlo en otro. El discernimiento de espíritus nos libera de la rigidez que no tiene lugar ante el perenne hoy del resucitado. Como último punto, habla el Papa de la lógica del don y de la cruz. Una condición esencial para el progreso en el discernimiento es educarse en la paciencia de Dios y en sus tiempos que nunca son los nuestros. Él no hace caer fuego sobre los infieles, ni permite a los celosos arrancar la cizaña que crece junto al trigo. También se requiere de generosidad, porque hay más dicha en dar que en recibir. No se discierne para descubrir qué más le podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor esa misión que se nos ha confiado en el bautismo. Y eso implica estar dispuestos a renunciar hasta darlo todo. Porque la felicidad es paradójica y no regala las mejores experiencias cuando aceptamos esa lógica misteriosa, que no es de este mundo, como decía San Buenaventura, refiriéndose a la cruz. Esta es nuestra lógica. Si uno no asume esa dinámica, entonces no deja de anestesiar su conciencia y se abre generosamente al discernimiento. Entonces, hermanos, hemos compartido con ustedes este 5º capítulo, que sea también de mucha ayuda. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Enlazados, lo que pasa en mi parroquia. Carlos, tu nombre es Jesús y mi motivo. Dándolo solo por el trombón con un fondo protólogo es el gallo del polo. Marchate, diablo, vete con tu engaño a otro lado. Cristo a mí ya me tiene el corazón ocupado.
ki kemusin kantu mazin bomboriano Deyanires mutmakem Kukubenken gamunsin Lenguanchiren paparoy Kukubenken gamunsin Lenguanchiren paparoy Vete diablo con tu falso amor. En el nombre de Jesús. Vete diablo con tu falso amor. Yo no te voy a escuchar, no, no. Palabra de vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Domingo 28 de marzo. La primera lectura es del profeta Isaías. El Señor me ha dado una lengua de discípulo. Ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está cansado. Cada mañana me despierta el oído para que escuche como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes me tiraban la barba. No oculté la cara ante los insultos y los salivazos. El Señor está de mi parte, por eso soportaba las ofensas. Por eso puse mi cara dura como piedra, sabiendo que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo
que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura del libro de los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no quiso hacer de ello ostensión, sino que se despojó de su grandeza, asumió la condición de siervo y se hizo semejante a los humanos. Y asumida la condición humana, se rebajó a sí mismo hasta morir por obediencia y morir en una cruz. Por eso Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó el más excelso de los nombres, para que todos los seres en el cielo, en la tierra y en los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús, y todos proclamen que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más, solo conocerte más, solo conocerte. Gracias quiero darte por lo grande de tu amor. Gracias quiero darte, bondadoso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Y tanto tiempo busqué y al fin te encontré. No quiero más nada,
palabra de vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Hermanas, hermanos, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso de alabastro, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar ese perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella, pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta, en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza? ¿En qué podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una sala grande, amueblada y alista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaba a la mesa comiendo les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo? Él les respondió: es uno de los 12, uno que está comiendo conmigo en el mismo plato. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se le entregó y todos bebieron de ella y les dijo: esto es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no volveré a beber el fruto de la uva hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los signos se dirigieron al monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero cuando resucite iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrás negado 3 veces. Pero él insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de terror y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y acompáñenme despiertos.
Jesús se adelantó un poco, se postró en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquel momento. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo lo mismo. Y al volver otra vez los encontró de nuevo dormidos, pero sus ojos se cerraban de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo: ¿Todavía están durmiendo y descansando? Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense ya, está aquí el que me va a entregar. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor les había dado esta señal: Al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro. Y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento, uno de los que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: Han salido a detenerme con espadas y palos como si fuera un bandido. A diario estaba con ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron, pero tienen que cumplirse las Escrituras. Y todos los que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y lo cogieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaba algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación: Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré ese templo hecho por la mano de hombre, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿No respondes nada de todo esto que te acusan? Pero Jesús hacía silencio y no contestaba nada. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras horrorizado y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué les parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecían la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle. Le cubrieron la cara y le golpearon antes de decirle: Adivina. Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó. No lo conozco, ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal, pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: Este es uno de ellos. Y Pedro volvió a negar. Después de un rato, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho:
Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano, los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo o Sanedrín, se reunieron a deliberar. Después de atar a Jesús con cadenas, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Así es, como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: No contestas nada. Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás, que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia, como de costumbre, Pilato les preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: Crucifícalo. Pilato les preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: Crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo. Dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús. Lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con ramas espinosas. Después comenzaron a saludarlo. ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban burlonamente ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rulfo, volvía del campo. Los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas sorteándolas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo la cabeza: Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: salvaba a los otros, pero no es capaz de salvarse a sí mismo. Que ese Mesías, Rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani. Quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ellas lo seguían y lo servían. Con ellas estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén.
Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, intervino José de Arimatea. Ese miembro respetable del Consejo Supremo era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban ahí observando dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de vida. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Cantemos en gloria. Pusiste tu confianza en tantas personas, pero todas te fallaron, ninguna te extendió la mano y los problemas te turbaron y recurriste a lo peor. Y ahora andas destruido, como un loco estás perdido por no tener en quien confiar. Ahora robas a tu amigo, a tu madre, a tu vecino. Eres un mendigo de la sociedad. Pero hoy te traigo para ti buenas noticias. Hay alguien que se interesa por tu vida. En él puedes confiar, quiere darte una oportunidad para que pongas en él tu confianza. Es el Jesús, querido amigo, él quiere cambiar tu destino, darte seguridad, cariño, amor y bondad en el seguro. Hoy podrás confiar, dale tu corazón. Confía en él y todo cambiará. Ya no luches más, dale hoy a él tu vida. Déjalo todo en tus manos, él te dará alegría. Si todos te fallaron, él nunca te fallará. Yo te prometo, él no te fallará. Querido amigo, ven, dale hoy esa oportunidad. Tú te la mereces, en tu vida de cambiar. Ven hoy a él y todo cambiará. Y feliz caminarás, porque en él, amigo, yo te digo, en él podrás confiar. Él te dice, amigo, en él podrás confiar. Si has perdido toda tu confianza, en él puedes tú confiar. En él yo te aseguro, hoy encontrarás felicidad. Toda tu confianza, en él puedes tú confiar. Ya no sigas destruido, ven a cambiar tu destino. Toda tu confianza, en él puedes tú confiar. Ponte a meditar y ponte a pensar, tú necesitas del querido amigo. Toda tu confianza, en él puedes tú confiar. Tendrás confianza porque hay esperanza, nueva vida para ti. Toda tu
en Él puedes tú confiar. Vas caminando poco a poco en este mundo, perdido y sin seguridad. Perdido, confundido, en Él puedes tú confiar. ¿Por qué no te entregas en sus brazos? Date esa oportunidad. Perdido, confundido, en Él puedes tú confiar. Te dará las fuerzas para vivir, te dará esa ayuda que tanto tú necesitas. Quitará tu tristeza, En Él puedes tú confiar. Él nunca a ti te fallará. En Él puedes tú confiar. Tomado de la mano siempre te llevará. En Él puedes tú confiar. Y tú solo no estarás. En Él puedes tú confiar. Ábrele las puertas de tu corazón. En Él puedes tú confiar. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, En Él puedes tú confiar. solo confía. Cantemos en gloria. David tocaba y danzaba delante de Jehová. David tocaba y danzaba delante de Jehová. Cuando su mujer lo vio, de una vez lo criticó. Cuando su mujer lo vio, de una vez lo criticó. Con merengue dijo el rey, esta vez voy a danzar. Con merengue dijo el rey, esta vez voy a danzar. Pa' que vean cómo es, Giovanni lo va a tocar. Pa' que vean cómo es, Giovanni lo va a tocar. Giovanni, Eso es así. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Ay, sí, señor. David danzó, Sí, señor. David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. David danzó, Eso es así. David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. Giovanni, en victoria. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Vamos. ¡Aleluya! David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Como un corderito. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, Eso es así. David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó.
danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Eso es así. David danzó, eso es así. David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. David danzó, David danzó, David danzó, y a Cristo le agradó. Mambo. David danzaba acá, alabando a Jehová. El rey danzaba acá, se movía allá. David danzaba acá, alabando a Jehová. El rey danzaba